todo un fumbe, que cuentan ganga. Dice, de todo en Kisi Malongo, de todo en Kisi Insambi, de todos dicen Kisi, dicen Bacheche. Macangere, con licencia Centella Andoque, Nueve Saya, Viento Malo Malongo, con licencia Nueve Saya, con licencia Quimasa Cuatro Vientos, con licencia Pungo en Pumba, con licencia Tata Cañengue, con licencia Luceno Suano, con licencia Marufinda Marihuanga, con licencia en Fumbe que sirve, dicen Tataíta, Tata y en Geyo. Dice, con licencia en Cunial Emba, Marimbé Sanga en Fumbe, va con licencia en Zambia Pungo, Munalongo en Zambi, va con licencia Cabo Guerra Tetie, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Musilanga, va con licencia Guatariamba, Lucero, Marubá, va con licencia Sarabanda, va con licencia Mamá Umbo, Mamá Kengue, dice va con licencia, dice todo un fumbe, que cuentan ganga, que cuentan cheche, dicen bacheche, dice Puntolondiame, Yahweh, va con licencia todo un fumbe, dicen cheche, bacheche. Maleco para todos los tataitas. Tata, Yaye, Engueyo, el Zambiampungo, Cutar, en Tolondiame y Yahweh. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero desempeña formas primitivas que datan de cientos de años. Esto ha llegado a las conclusiones de que se ha podido ver en las redes sociales. Estas formas de trabajo que siempre han sido ocultas. El gangulero, para realizar un trabajo, sucula su encombo con la empemba, con las velas, y así va a realizar el trabajo y va a estar su cuerpo, su encombo, limpio, suculando así las malas corrientes, limpiando así las malas corrientes que ha estado expuesto por medios de trabajo o por medio de personas que han llegado a él con malas corrientes y él las recibe por tener media unidad espiritual. Los trabajos que se hacen con los encutos sangabilongos pueden ser diversos y el modo que se realizan estos tratados o convenios se remontan a cientos de años atrás. Los que son ganguleros le pueden entregar un encuto sangabilongo en tela de saco de yute, como este que aparece aquí. Los que no son ganguleros, que pueden recibir también un encuto sangabilongo, se lo van a entregar en tela del color de acuerdo al color del laje de la guardia que tenga. Si es 7 rayos en rojo, si es en zarabanda en morado, y va a estar concreto a lo que él puede hacer con ese encuto sangabilongo. Los encutos sangabilongo son piezas que van guindadas y que cuando se va a pedir en ellas se bajan, se ponen lo mismo en una cazuela de barro que en un dilongo, en un plato blanco. La persona que quiere estar en la religión pero no quiere estar profundo en ella, recibirá primero un macuto, un resguardo, y después le sigue el encuto sangabilongo, que esto sí le va a servir para realizar algunos trabajos, como hacer en polvo, o pedir directamente, porque esos encutos sangabilongo están conectados con la enganga o el candango que lo ha entregado y con el padrino. Con el encuto sangabilongo va a tener más opciones y va a poder realizar algunos trabajos. No todos, porque le entregarán ciertas cosas que usted puede hacer. Los encutos sangabilongo son piezas que se construyen para beneficio de las personas. Los encutos sangabilongo pueden abrir los caminos, pueden quitar escollo, pueden quitar brujería, pueden quitar malos pensamientos,
pueden quitar maldiciones y puede los espíritus estarlo protegiendo constantemente porque están directos en engranaje con la misma enganga o candango que se entrega. Las piezas religiosas pueden ser diferentes de acuerdo al ángel de la guardia de la persona, y a pesar de que son piezas fundamentales, hacen el complemento para usted no estar dentro de la religión y sin embargo tener protecciones y espíritus que lo están protegiendo, ya que estos encutos sangabilongos van a tener 4 espíritus que van a estar a las órdenes de usted. Los encutos sangabilongos son fundamentales por los trabajos que se hacen con ellos y a la vez la fuerza y el poder que pueden ejercer al realizar cualquier trabajo. Los encutos sangabilongos se hacen ceremonias como la que usted está viendo y muchas veces el que lo posee puede hacer algunos convenios o tratados como estos para pedir poniendo una vela, una empemba en el medio que aparece ahí. Los encutos sangabilongos están construidos en base a secretos que trajeron los africanos desde África y que han sido enseñados a los criollos cubanos, y como es natural, no a todos. Hoy en día entregan lucero. Usted no tiene necesidad de entregar un lucero. Usted entrega un encuto sangabilongo y así la persona va a estar protegida y le va a abrir los caminos, porque es derecho o directo con lucero el que va a abrir los caminos. Y es por eso que hay esta confusión, ya que un lucero tiene que ser entregado con la enganga, porque un lucero, como hemos dicho anteriormente, es para abrir los caminos de la enganga, para abrir los caminos de los trabajos que hace el Tata o la Yayi, y un lucero trabaja en engranaje con la enganga. Cuando no tiene la enganga, ese lucero no va a trabajar, y ese lucero va a trabajar abriéndole los caminos a usted cuando tiene la enganga. Cuando no tiene la enganga, eso va a ser un lucero obsoleto hasta que no le entreguen la enganga. Las patipembas o signos representan las diferentes deidades. Si bien esta representa a Mamá Umbú o Quiburé o Madre Agua, porque tiene círculos adentro de un círculo, cada círculo representa la identidad del lucero y determina los círculos que van adentro y los tratados que se van a hacer. Para pedir a estos encutos sangabilongos podemos hacer estas mismas representaciones, o de lo contrario podemos pedir sin sacar las piezas religiosas, pero casi siempre los ganguleros presentarán esta presentación que hacemos para poder pedir y que surta más efecto lo que usted está pidiendo. Los encutos sangabilongos son entregados después que se entrega el macuto, el resguardo. Después que usted tiene un resguardo, entonces entregan y la persona coge el encuto sangabilongo sin estar rayado todavía. Esto le va a abrir los caminos y según como la persona se vaya desenvolviendo, entonces decidirá. Sin duda, son piezas que llevan un gran trabajo y sus derechos son cobrados por el gangulero porque realiza ceremonias alante de su nganga y va a entregar 4 inquisis de nganga, 4 espíritus que van a estar
protegiendo a la persona constantemente. El modo de pedir puede ser presentado en un dilongo o plato con trazos. Esto va a ser fundamental cuando el gangulero posee esos conocimientos y va a ayudar a que todo fluya mejor para su vida, y muchas veces hasta va a ayudar a las personas que viven en esa casa o su familia. Los encutos sangabilongos son fundamentales en cualquier munanzo congo, porque son piezas religiosas que van a estar utilizándose para pedir a favor o en contra de un enemigo. Y esto, al presentarse de esta manera, la persona tiene que hacer estos trazos que se le entrega cuando le entregan el encuto sangabilongo, algunos trazos o patipembas o signos que la persona puede utilizar o simplemente presentarlo de esa manera para pedir. Sobre todo es recomendable que con estos encutos sangabilongos usted pida el bien y que usted tenga desenvolvimiento, que usted tenga mayor facilidad y desempeño en todo lo que usted pueda hacer para facilitarle mucho más los caminos abiertos para que usted pueda realizar lo que usted está pensando. Los encutos sangabilongos sirven hasta para que la persona que está estudiando lo ayude a tener mejor visión de lo que está estudiando y que tenga libres caminos para poder caminar y poder resolver todo lo que él está pensando o lo que tiene en mente. Los encutos sangabilongos siempre son fundamentales cuando, después de recibir un encuto sangabilongo, usted va a sentir de que sus cosas van a ir mejorando paulatinamente y usted va a tener esa fuerza y ese poder que tiene junto a los inquisis en ganga, a los espíritus que son entregados en esos encutos sangabilongos. La forma que tiene un gangulero de trabajar se remonta a cientos de años atrás. Y si es bueno saber qué es lo que podemos entregar como gangulero, como un tata, a otra persona, podemos decir que entregaremos un encuto sangabilongo para así no mezclar a esa persona en la religión directamente y que esa persona, según vaya adquiriendo mejoría en su vida, entonces en un futuro decidirá qué hacer, si se va a rayar o simplemente va a seguir con el macuto y el encuto sangabilongo. El macuto puede alimentarse de la pieza de los encutos sangabilongos. Los macutos pueden alimentarse y pueden ser atendidos junto con los encutos sangabilongos. Los macutos son fundamentales en la vida de la persona porque esto también le van a abrir los caminos directamente. Le va a quitar todos los escollos, le va a quitar la envidia, le va a quitar las maldiciones, la brujería que le echen. Y un macuto va a servir para toda la vida, como sirve un encuto sangabilongo para toda la vida. Y eso es bueno, estar protegido. Nos va a dar esa fe que necesitamos para vencer nuestras guerras y vencer y tener abiertos nuestros caminos. Los encutos sangabilongos, cuando se entregan, el padrino
entrega estas piezas y las voy a entregar con patipén bajo signo, utilizando un signo que va a poder estar directo, conectado, no solo en el encuto sangabilongo, sino con el candango o la enganga que se entregue. Los encutos sangabilongo juegan un papel importante en la vida de la persona que adquiere un macuto, un resguardo, porque estos, a pesar de que trabajan separados, también pueden trabajar juntos porque son espíritus del mismo candango o de la misma enganga padre que se lo entrega. Los encutos sangabilongos pueden ser entregados en tela, ya que los que son ganguleros ya rayados se lo van a entregar en tela de yute, o como se dice en Cuba, tela de saco, que pertenece a Coguayende en el sincretismo San Lázaro. Abrir nuestros caminos es la base fundamental en esta religión, porque si no abrimos los caminos, ¿para qué queremos la religión? ¿Para hacer daño? No, la religión no es para hacer daño, la religión es para hacerles bien a las personas. Pero muchos están confundidos cuando se hacen ganguleros, sin saber, le entregan ahí lo que dicen ellos que es una enganga y se ponen a hacer cosas malas y al final tiene que darle camino a todos esos fundamentos. Y esto es lo que está pasando. Y uno lo repite, lo vuelve a decir, pero las personas que han aprendido en la mentira quieren seguir en la mentira. Y aquellos que estuvieron en la mentira y que salieron por la mentira, estos quieren aprender lo correcto de estos trabajos, lo correcto de esta religión para mantenerse activos en ella. Los encutos sangabilongos tienen la belleza fundamental y el poder que ejerce el espíritu y la propia naturaleza basado en los conceptos o piezas religiosas que son entregadas de acuerdo al ángel de la guardia de la persona. Los encutos sangabilongos son fundamentales al hacerse porque se hacen delante de la enganga y son presentados arriba de la enganga todas las piezas que se construyen para esa persona. Los encutos sangabilongos son piezas que van a costar derecho y no son muy baratos, pero comparado de que le puede servir para toda su vida, son muy buenos y no van a salir realmente tan caros. Pero sí, los encutos sangabilongos son importantes por las piezas que tiene que construir el gangulero y que todo lo tiene que hacer a mano. Por eso los encutos sangabilongos son tan fundamentales. No podemos entregar un lucero cuando se raya la persona, eso está mal. Hemos dicho que el lucero está entre los endungos, entre los guardieros, y trabajará en engranaje con la enganga. Si el lucero no tiene una enganga, no tiene nada. El lucero está ahí, pero no puede hacer nada porque él trabaja mandando y abriendo los caminos de los trabajos que hace el Tata, la Yayi, y abriendo los caminos de la enganga para que los trabajos surtan efecto y esos espíritus pueden entrar y salir a la enganga. Si los espíritus no entran ni salen, si los espíritus nada más salen de la enganga, al final usted no tiene espíritu en la enganga, como sucede por ahí, que están muchas engangas vacías, porque no cargan a la enganga de espíritu, ni van al cementerio, ni van al monte, ni hacen nada. Las engangas están ahí muertas, están ahí, pero están muertas porque no tienen las cosas necesarias
que tiene que tener un quindembo o un candango o una enganga. Es algo que se dice y no se cree, pero verdaderamente es fundamental. Las piezas son, como hemos dicho, de acuerdo a las necesidades de la persona que se le entregue el Enkutu San Gavilón. Y son piezas más bien asimilando a piezas africanas, porque son secretos africanos que han traído los Congos o los Congos Mozumbe o cualquier Congo que haya traído formas primitivas. Se remontan a cientos de años atrás. Ya que esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, y esto es un hecho real en las grandes ciudades de Estados Unidos. No solo en las grandes ciudades de Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Aquí hace la explicación el Tataíta Iraga Induana Panguila Guardo Sesti, con 53 años en la religión, expresando conceptos religiosos que van a ayudar a las personas y van a poder realizar trabajo que antes no podían haber hecho o hacer. Claro que todas estas piezas religiosas son difíciles de construir y claro, no lo vamos a dar a conocer. Se va a mantener un tabú porque eso verdaderamente es para los ahijados. Pero lo damos a conocer para que tengan idea. No se pongan a inventar porque entonces eso mismo va a traerle problemas a la persona. Así que si usted no lo sabe construir y si su Munanzo Congo no existía, pues entonces usted va a estar, como dice, en graves aprietos. Lo fundamental para un gangulero es conocer sobre su religión. Sabemos que cuando nos rayan, juramos las dos fuerzas. Juramos la fuerza del bien y juramos la fuerza del mal. Los ganguleros, muchos realizan buenos o malos trabajos. Otros nada más quieren hacer buenos trabajos porque así le va a ir muy bien a ellos. Otros se dedican a hacerle el daño, pero si no lo sabe hacer, ese daño tarde o temprano regresa para atrás. Por eso no aconsejamos a ninguna persona que realice malas artes. Que todo lo que haga sea para ayudar a las personas, que todo lo que haga sea para beneficio de él y su familia, y todo lo que él pueda hacer esté basado en los espíritus del bien, esté basado en el propio ensamble, Dios, y así puede conformar y hacer trabajos que puedan surtir mucho más efecto, ya que para hacer un trabajo de malas artes se necesita mucho más conocimiento que para hacer el bien a otras personas. Esto que contamos aquí, con la tranquilidad que ustedes pueden notar, son experiencias vividas en mi vida como religioso. Y a pesar de que puede existir habladurías o comentarios que no son acreditados para muchas personas, queremos decir que siempre hablamos la verdad, porque es que con ella la religión existe. Si no existiera la religión, si no existiera la verdad, la religión no existe. Un ensalamaleco para todos los tatajitas, yay, engueyo, y que Sambiampungu, cutare todos los días de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que Ongolango nunca cese, tesia y si tesia mundo cuava.